Espérense, espérense, espérense. Antes de que se vayan a hacer otra cosa. Antes de que cierren esto y digan, ay, ya sé ese chisme. Quiero que se queden, porque lo que les voy a contar hoy no es el resumen de 3 minutos que leyeron en Twitter. No. Esto es el expediente completo, con todos los detalles que los medios grandes no quieren juntar en un solo lugar, porque la historia completa deja muy mal a mucha gente. Mi primer Hoy disco vamos a fue Pies hablar de Descalzos. Shakira. ¿Cuál fue el tuyo? Sí, de Shakira la Mi colombiana, primer disco la del coeficiente fue, intelectual Bad de Girls 140, de Dana la Summer. que llena estadios, la que tiene más dinero que muchos países enteros. Esa misma mujer que vivió 10 años siendo tratada como una ciudadana de segunda dentro de su propia casa. Y lo más fuerte no es lo que hizo Piqué, que ya de ese señor sabemos que se portó como lo que es. Lo más fuerte, lo que les va a helar la sangre, es lo que hizo su familia, su mamá, su papá, el clan completo. Porque si creen que esto fue una simple infidelidad de futbolista aburrido, están enormemente equivocados. Esto fue una operación de desgaste psicológico, económico y emocional, orquestada con una frialdad que solo puede existir cuando el dinero y el apellido se combinan con el más puro de los desprecios. Y no se me vayan, porque apenas estoy calentando motores. Antes de entrar al meollo del asunto, necesito que entiendan de dónde viene Shakira. No la Shakira de los conciertos, no la Shakira del Grammy, sino la niña de Barranquilla que vio a su padre perder absolutamente todo. William Mebarak, hombre de ascendencia libanesa, dedicado al comercio de joyas y relojes, sufrió una quiebra devastadora que dejó la casa de la familia sin muebles, sin autos, sin nada. Literalmente sacaron los electrodomésticos, los sillones, hasta las cosas más básicas para pagar deudas. Y la niña Shakira, en lugar de ponerse a llorar como cualquiera, agarró un cuaderno de espiral, se sentó en el piso de cemento de lo que quedaba de su casa y empezó a escribir. Sus primeros versos nacieron del dolor más real que existe, el miedo a volver a no tener nada. Ese miedo se convirtió en el motor más brutal que puede tener un ser humano, y Shakira lo usó para construir uno de los imperios musicales más grandes del planeta. El disco Pies Descalzos revolucionó la radio latina. Nadie en los años 90 mezclaba instrumentos tradicionales con guitarras eléctricas de rock de esa manera. Nadie escribía sobre desigualdad social y desamor con esa honestidad tan cruda. Ella misma se metía a los estudios de madrugada, ajustaba las consolas de sonido, rechazaba las sugerencias de los ejecutivos de las disqueras que viajaban especialmente para intentar cambiar sus letras. No dejaba que nadie tocara su arte porque sabía, con una claridad de mente que muy poca gente tiene, que su música era exactamente el escudo que necesitaba para nunca volver al piso de cemento. Para los años 2000, cuando lanzó Laundry Service en inglés, aprendió el idioma traduciendo diccionarios de madrugada en los pasillos de los hoteles para no perder el control de sus propios mensajes. Y lo logró. La fortuna que construyó Shakira triplicaba fácilmente los números del clan Piqué. Triplicaba, amigas y amigos. Pero para la mentalidad de la alta burguesía catalana, el dinero ganado sudando en los escenarios no tenía el mismo brillo que el dinero heredado de apellidos viejos. Y ahí empieza esta historia. Porque Shakira llegó al territorio de los Piqué sin manual de instrucciones, sin conocer los códigos invisibles de la élite barcelonesa, y con una generosidad financiera que cualquiera con sentido común hubiera aprovechado de manera muy diferente. Y eso, exactamente eso, fue lo que los Piqué vieron. No a una mujer brillante, no a un fenómeno cultural, no a la persona más inteligente que probablemente habían conocido en toda su vida. Vieron a alguien que quería pertenecer, y eso les dio todo el poder que necesitaban. La residencia en la colina de Esplugues de Llobregat era literalmente una joya arquitectónica. Vista al mar Mediterráneo, fachada de piedra blanca, jardines perfectamente podados. Shakira construyó esa casa ahí, en ese terreno específico, porque el diseño original conectaba directamente con la vivienda de sus suegros a través de los jardines, sin muros divisorios entre las dos propiedades. La idea era que los niños, cuando nacieran, pudieran correr libremente de una casa a la otra sin necesidad de supervisión constante. Qué bonito suena, ¿verdad? Qué familiar, qué cálido. En papel, parece una postal de Navidad. En la realidad, lo que eso significaba era que Montserrat Bernabéu, la mamá de Piqué, tenía llaves de la casa de Shakira. Sí, llaves. Podía entrar a la cocina, al salón, a los cuartos, cuando quisiera, sin avisar. Y lo hacía.
Era habitual, según las fuentes cercanas, que los suegros aparecieran en el comedor durante las horas de la cena o en medio de las tardes de ensayo musical de Shakira en el sótano. Habitual. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si la casa más cara de España fuera la sala de estar de todos. No se me vayan, porque lo de las llaves es solo el comienzo. Montserrat Bernabeu no era cualquier persona. Era jefa de la unidad de daño cerebral en un hospital de referencia de Barcelona. Médica de élite, con una carrera impresionante, parte de lo más selecto de la alta burguesía catalana. Vestía con prendas de seda en tonos neutros, mantenía una postura de espalda rígida en todas sus conversaciones sociales y proyectaba una autoridad que nadie en ese entorno se atrevía a cuestionar de manera frontal. Y Shakira, que venía de Barranquilla, que venía del piso de cemento, que tenía todo el dinero del mundo pero ninguno de los códigos sociales que ese círculo consideraba válidos, encontró en esa mujer una figura de sabiduría. Eso es lo que dicen las fuentes cercanas, que Shakira genuinamente buscaba la orientación de su suegra, que pasaban largas horas sentadas en los sofás de cuero del salón compartiendo café y hablando sobre el futuro de los niños, que Montserrat la escuchaba con calma profesional y le ponía la mano en el hombro. Era la suegra soñada, la consejera, la aliada dentro de la familia política. Y Shakira le creía absolutamente todo. Ahí está el primer error, y el más costoso. Pero espérense, porque lo que Montserrat hacía en esas mismas horas en las que fingía ser el apoyo de su nuera, va a dejarlo sin palabras. Porque resulta que cuando los problemas de pareja entre Shakira y Piqué empezaron a hacerse evidentes, cuando las ausencias del futbolista comenzaron a ser frecuentes y la distancia emocional entre los dos crecía como una grieta en el muro, Shakira cruzaba el jardín a oscuras de noche para desahogarse con Montserrat. Le contaba la frialdad de su hijo, las ausencias que no tenían explicación, la soledad que sentía dentro de una relación que sobre el papel parecía perfecta. Y Montserrat la escuchaba, le pedía paciencia, le decía que lo importante era mantener la armonía del hogar, y Shakira le creía. Porque ¿quién iba a pensar que la mamá del hombre que la estaba traicionando ya sabía exactamente qué estaba pasando? No solo sabía, estaba participando activamente en el encubrimiento. Tengan eso muy presente porque ahí está el corazón de esta historia. La traición más grande no vino de Piqué. Vino de la mujer a la que Shakira le contaba sus penas de noche, la que le ponía la mano en el hombro, la que le servía el café. Mientras Shakira buscaba consuelo en su hombro, Montserrat ya conocía la identidad de la joven con quien su hijo mantenía una relación paralela. Y no solo guardaba el secreto. Esto es lo que cuentan los reporteros gráficos que seguían al clan en esa época. Montserrat actuaba como un escudo operativo para las ausencias nocturnas de su hijo. Cubría sus salidas, justificaba sus tiempos. Y más que eso, le entregó las llaves de la casa de verano que la familia tenía en la zona costera de Maresme para que Piqué pudiera llevar ahí a Clara Chía con total comodidad y discreción. La casa de playa de los Piqué se convirtió en el refugio romántico del adulterio. Y la mamá, la doctora Bernabeu, jefa de la unidad de daño cerebral, médica de élite, suegra perfecta, fue quien abrió la puerta. Mientras Shakira estaba en Barcelona cuidando a su padre enfermo y atendiendo a los niños, Gerard disfrutaba la casa de playa. La joven Clara caminaba por los pasillos de esa residencia familiar con una confianza absoluta, como si ya fuera un miembro más del linaje. Y la matriarca del clan lo sabía y lo permitía. Si les estoy diciendo que esto es una película de terror disfrazada de telenovela, no estoy exagerando. Pero espérense, todavía no llegamos a la parte más brutal. Si ya les pareció suficiente con el encubrimiento de la mamá, prepárense para lo que captó una cámara en plena vía pública de Barcelona. Un transeúnte grabó un episodio que reveló de forma brutalmente clara cuál era el lugar que el clan Piqué le asignaba a Shakira en su jerarquía familiar. En las imágenes se ve a Montserrat con una expresión de furia contenida frente a su nuera, ante la mirada de conocidos cercanos. Sin previo aviso, sin ninguna advertencia, la doctora levantó su mano derecha y sujetó con fuerza la mandíbula inferior de Shakira en plena calle. La cabeza de Shakira se movió hacia atrás. Los ojos de Montserrat se clavaron en ella con una intensidad que no necesita traducción. El gesto fue brusco y duró apenas unos segundos en medio de la acera. La piel del rostro de Shakira se deformó visiblemente bajo la presión de los dedos de su suegra. Y después,
Como remate, como la cereza más amarga del pastel, Montserrat se llevó el dedo índice a la boca para ordenar silencio absoluto. Silencio. Ese movimiento seco, cargado de una superioridad aplastante, le decía a Shakira en el lenguaje más primitivo posible: cállate, tú aquí no tienes voz. ¿Y saben qué hizo Piqué mientras esto pasaba? Nada. Estaba de pie a unos metros, mirando hacia la calle lateral con las manos en los bolsillos, indiferente. El silencio del hijo validaba la autoridad de la madre, y la humillación de la mujer que llevaba años financiando los lujos de esa familia se quedó sin respuesta en medio de la banqueta barcelonesa. Si no se les revuelve el estómago con eso, entonces están más acostumbrados que yo a los desprecios de la gente con apellido. Pero esto tiene más capas, y necesito que se queden porque lo que viene a continuación habla de algo que pocos medios conectaron: el precio que pagó Shakira con su propio cuerpo por intentar encajar en un mundo que nunca la iba a aceptar. ¿Se acuerdan que les dije que tiene un coeficiente intelectual de 140? Esa misma mente privilegiada procesó la convivencia con los Piqué de la peor manera posible, decidiendo que ceder era la fórmula más rápida para mantener unido el hogar. La mujer que antes dirigía equipos de producción internacionales, que exigía perfeccionar cada sonido de cada instrumento en sus grabaciones, que rechazaba las sugerencias de los ejecutivos más poderosos de las disqueras, guardó sus cuadernos de composición para sentarse a mirar los partidos de fútbol desde la segunda fila del estadio. 7 años, gente. 7 años sin lanzar un álbum de estudio. Para un artista de su nivel, eso es una eternidad. Eso es profesionalmente suicida. Y lo hizo deliberadamente, convencida de que su pausa artística era el precio que tenía que pagar para mantener la estabilidad del hogar y la atención de un hombre que, mientras tanto, usaba la casa de playa de su mamá para otra cosa. ¿Y saben cuándo se materializó físicamente todo ese estrés acumulado? Cuando perdió la voz, literalmente. En 2019, Shakira sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales que la dejó muda. La mujer que había llenado estadios en 5 continentes, que había aprendido inglés de madrugada en hoteles para nunca perder el control de sus palabras, se quedó sin poder emitir un solo sonido. Su rutina diaria pasó a consistir en escribir en pequeñas pizarras de papel para pedir un vaso de agua a sus propios hijos. Escribía, en papelitos, para pedir agua. Mientras tanto, Piqué llegaba de madrugada, colgaba la chaqueta en el perchero del pasillo y se iba a dormir sin preguntar por los resultados médicos. Sin preguntar. Y en ese mismo periodo de silencio médico obligado, los espacios de la casa comenzaron a recibir visitas que no tenían nada que ver con el bienestar familiar. El futbolista introdujo a Clara Chía en la zona residencial durante los momentos en que Shakira cumplía citas médicas fuera del domicilio. Y en una ocasión, durante una transmisión en vivo por internet, la figura de la joven pasó caminando detrás de la cámara con ropa cómoda, frente a miles de espectadores conectados en tiempo real. El video quedó guardado en los servidores y circuló, mucho antes del anuncio oficial de la separación. ¿Y la mermelada de fresa? Sí, el famoso frasco de mermelada de fresa que supuestamente fue la pista que delató que alguien ajeno había estado en la casa. Esa historia que los medios de espectáculos contaron durante meses, que los programas matutinos analizaron por horas, que se convirtió en símbolo pop de la traición conyugal. En una entrevista con el Sunday Times en 2024, Shakira dijo directamente que esa historia no era cierta, que fue una narrativa inventada por los medios. Los diarios publicaron la desmentida en las páginas interiores, mientras las redes sociales seguían creando memes sobre el frasco. La verdad, dijo la artista, era diferente. Y más allá de lo que pasó exactamente con el refrigerador, lo que sí era real, lo que ningún frasco de mermelada necesita confirmar, era que alguien externo había caminado con libertad por los pasillos donde colgaban las fotografías de los nacimientos de sus hijos. Y ese nivel de violación del espacio más íntimo, destruyó cualquier intento de salvar la relación. La cocina, la sala de estar, los cuartos de juego, perdieron la categoría de refugio seguro. El hombre con quien había compartido una década dejó de ser la persona de confianza para convertirse en el anfitrión de una extraña en su propio sofá. Pero no se me vayan, porque si creen que la traición emocional fue el peor capítulo, lo que viene ahora es de otro nivel de crueldad. Hablemos del dinero, porque en esta historia el dinero es arma, es trampa y es venganza.
Cuando Shakira llegó a Barcelona y delegó la confianza total en la familia de su pareja, Joan Piqué, el padre del futbolista, asumió un rol protagonista en la administración de sus números. Los contadores designados por el patriarca del clan organizaron la estructura fiscal de Shakira bajo normativas locales que ella desconocía por completo. Las firmas en los documentos se hacían de forma rápida sobre la mesa del comedor, entre los recesos de los entrenamientos deportivos del fin de semana. Nadie le advirtió sobre los riesgos de la residencia fiscal mientras ella pasaba meses trabajando en estudios de grabación y aviones. Y cuando llegaron las notificaciones de la agencia tributaria, cuando los inspectores del gobierno abrieron una investigación exigiendo el pago de 14.500.000 euros por supuestos impuestos omitidos, ¿saben qué hizo Joan Piqué, el responsable de esa contabilidad? Se apartó de la línea de fuego. Así, nada más. Dejó a Shakira sola frente a las acusaciones del Estado español. Las cenas familiares se transformaron en frías sesiones con abogados penalistas. Ella tuvo que entregar sus pasaportes y calendarios de vuelo para justificar cada día que había pasado fuera del país. Las autoridades embargaron parte de sus fondos, y la amenaza de cárcel llegó a ser real. 8 años le dijeron. 8 años de cárcel era lo que enfrentaba. Y Joan Piqué seguía caminando con total tranquilidad por las calles de su ciudad. Porque eso es lo que pasa cuando se tiene apellido y conexiones, y la otra persona es extranjera y confiada. Así es como funciona el poder real. Pero si creen que la crueldad del clan llegó a su tope ahí, les juro que lo peor está por venir. Y es tan frío que les va a costar creer que un ser humano pueda hacer eso. El padre de Shakira, William Mebarak, el hombre que la vio escribir en el piso de cemento cuando perdieron todo. El patriarca que recibía invitaciones formales a cenar en residencias oficiales en la época de Antonio de la Rúa. El señor al que Shakira dedicó cada logro de su vida. Ese hombre, a los 91 años, sufrió una caída grave que le provocó un golpe fuerte en la cabeza. Las sirenas de la ambulancia rompieron el silencio de la calle para trasladarlo de urgencia al Centro Médico Tecnon en Barcelona. Ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos con un pronóstico extremadamente reservado. Las máquinas monitoreando sus signos vitales, los médicos revisando la presión intracraneal, las enfermeras entrando cada pocos minutos. Y Shakira canceló absolutamente todo. Se instaló en la clínica, se sentó en la silla de plástico junto a la cama articulada y sostuvo la mano de su padre. Eso es lo que hizo la mujer más famosa de América Latina en el momento más difícil de su vida. Sostuvo la mano de su papá. Y mientras ella estaba ahí, en ese pasillo de hospital, en esa silla de plástico, rezando para que el hombre que la había visto crecer sobreviviera, Joan Piqué estaba en otra parte. En una oficina notarial, ejecutando un traspaso de propiedades. La casa familiar de Esplugues pasó a ser propiedad exclusiva de Inversiones BCN y TSL, una empresa gestionada por el padre del futbolista. El traspaso se realizó mientras su exnuera pasaba las madrugadas en vela dentro del hospital. Y después, un servicio de mensajería privada llegó hasta la puerta de la residencia para entregar un sobre. Dentro, una carta formal. Un requerimiento legal directo que exigía el abandono definitivo de la vivienda antes del 30 de abril. Un aviso de desalojo, firmado por el abuelo de Milán y de Sasha. Con penalización económica millonaria si no se cumplía el plazo. Sin llamada previa, sin mensaje, sin ninguna consideración humana. El abuelo paterno de esos 2 niños emitió la orden de expulsión exactamente en la misma semana en que el abuelo materno luchaba por su vida en terapia intensiva. Lean eso de nuevo. Exactamente en la misma semana. Si esto fuera ficción, el editor de cualquier editorial lo rechazaría por inverosímil, pero pasó. Y en este punto, si todavía no le han dado like al video, háganlo ahorita, porque lo que les voy a contar de la respuesta de Shakira es donde la historia cambia de tono por completo. Porque Shakira tuvo que organizar una mudanza internacional con su padre en estado crítico dentro de una unidad de cuidados intensivos. Piensen en la logística de eso. Los médicos debían autorizar un vuelo largo para un paciente neurológico grave. Se contrató un avión privado especial equipado con tecnología de cuidados intensivos. Una junta de neurólogos evaluó los riesgos de la presión atmosférica sobre el cerebro del señor William. Enfermeras especializadas abordaron el vuelo. Y al mismo tiempo, los niños tenían que salir de sus colegios en Barcelona a mitad del ciclo escolar. Las maletas llenándose entre los lloros del hospital y la angustia del desalojo.
Las mochilas de Milán y de Sasha con ropa de verano y juguetes rescatados a toda prisa de las estanterías de sus cuartos. Y la familia de Piqué, ni para despedirlos se apareció. Nadie en la entrada, nadie en la banqueta. Los neumáticos de las camionetas oscuras rodaron sobre el asfalto de Esplugues por última vez. Y cuando el avión cruzó el Atlántico y tocó tierra en Florida, algo cambió en el ambiente. En el aeropuerto de Miami, una cámara de seguridad captó el momento exacto en que Milan y Sasha empezaron a saltar y a girar sobre el piso brillante de la sala de llegadas. No tenían que esconder la cara. No había destellos de cámaras persiguiéndolos en la calle. No tenían que correr hacia las camionetas con las mochilas en la cara. La tensión de sus hombros desapareció bajo el calor húmedo de la costa. Y esa imagen, la de esos dos niños saltando en el aeropuerto, dice más sobre lo que vivieron en Barcelona que cualquier declaración judicial. La mansión en North Bay Road, en Miami Beach, era el principio del capítulo que nadie en el clan Piqué había calculado correctamente. Las guitarras acústicas y los teclados salieron de sus fundas. La red de apoyo que rodeó a Shakira fue construida con parientes maternos y amigos músicos reales, no con falsas tardes de té de la burguesía catalana. Las paredes de color claro se convirtieron en un perímetro limpio, donde nadie tenía copia de las llaves. Nadie podía cruzar la puerta sin permiso. Las decisiones sobre los horarios, las comidas y las visitas dejaron de pasar por el filtro del linaje ajeno. Y el piano de cola negro empezó a sonar con fuerza por los pasillos de la primera planta durante la madrugada. Shakira volvió a ser Shakira. Y lo de la bruja en el balcón que mencionaron varios medios europeos. Antes de abandonar Esplugues, y esto es delicioso en el sentido más poético del chisme, apareció en la terraza superior de la residencia de Shakira una figura de tamaño real. Una bruja de plástico con piel amarillenta, ropajes negros desgastados, cabello blanco y enredado, sombrero puntiagudo meciéndose con el viento de la montaña, y las manos delgadas sosteniendo un palo de madera dirigido directamente hacia la ventana de la casa de Montserrat. Amarrada con cuerdas resistentes a la baranda de hierro para que no cayera. Cada mañana, al abrir las cortinas, lo primero que veía la doctora Bernabeu, jefa de la unidad de daño cerebral, representante de los valores más estrictos de la alta burguesía catalana, era esa silueta negra mirándola. Los programas de televisión reportaron que la suegra se sentía profundamente perturbada. Adivinen cuánta pena me da. Y no termina ahí la poesía de la despedida. Al momento de entregar definitivamente la propiedad, una grúa de gran tonelaje ingresó a los terrenos. Las palas mecánicas excavaron alrededor de un árbol centenario de tronco grueso, que Shakira había sembrado personalmente en sus primeros años en Cataluña. Con correas industriales, con trabajo manual y maquinaria pesada, arrancaron el árbol de raíz, con la tierra aferrada, y lo cargaron en un camión de gran tonelaje para transportarlo hasta el puerto y cruzar el océano en un contenedor marítimo. El costo fue altísimo. Los especialistas en agricultura trataron las raíces con químicos para que sobreviviera el viaje, y el terreno de Esplugues quedó marcado por un agujero oscuro y vacío de varios metros de diámetro. Shakira no dejó ni una sola sombra para el descanso de los traidores. Ni una. Y ese árbol hoy vive en Miami. Piensen en eso. Ahora, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. Activen la campana, porque lo que viene es el acto final de esta historia. Y tiene varios niveles de justicia poética que van a necesitar para saborear bien. El año 2026 llegó con dos noticias que no podían ser más simbólicas si alguien las hubiera escrito en un guión de Hollywood. Por un lado, los tribunales españoles emitieron un dictamen final e inapelable sobre la investigación fiscal que había amenazado a Shakira con 8 años de cárcel. Ordenaron la devolución exacta de 60 millones de euros por cobros excesivos e irregulares detectados en sus cuentas. 60 millones. Los abogados mandaron la sentencia digital al buzón de correo de Miami. Y en la misma ciudad europea donde se originó todo el conflicto, la empresa Cosmos, el gran proyecto empresarial de Piqué, convocaba una reunión de emergencia en su sala de juntas. La Kings League, la gran promesa del entretenimiento digital que iba a revolucionar el fútbol, se desinfló. 41 trabajadores recibieron notificaciones de despido inmediato por falta de patrocinadores y caída brutal en audiencias. Los estudios de grabación que la empresa alquilaba quedaron con las persianas metálicas bajadas a plena luz del día. Y por si fuera poco,
En los estadios de España, cada vez que Piqué aparecía caminando por los pasillos VIP, los operadores de sonido empezaban a poner los éxitos de Shakira por los altavoces. Y los silbidos. Cada vez que el exjugador se asomaba en algún palco o zona VIP, una lluvia de silbidos caía desde todas las gradas. El sonido abrumador interrumpía a los locutores en las cabinas de transmisión. Ningún título deportivo del pasado podía detenerlos. El karma, les digo, tiene un sentido del humor muy particular. Pero si creyeron que el acto final más devastador fue económico o profesional, están equivocados. El golpe más preciso vino de los lugares más inesperados, de las manos de dos niños, porque a mediados de 2026, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu presentaron una solicitud formal ante los tribunales internacionales intentando modificar las condiciones de custodia para obligar a Milan y a Sasha a regresar a Europa durante largos periodos de tiempo. Querían que los niños pasaran mucho más tiempo en Barcelona bajo su supervisión directa. El clan entero, armado con expedientes y abogados, fue a pelear por los nietos. Y el equipo legal de Shakira respondió con algo que nadie esperaba. No con contratos financieros, no con testimonios de peritos contratados, no con argumentos técnicos del Código Civil. Introdujeron en el sistema del tribunal un conjunto de documentos guardados bajo máxima confidencialidad desde abril de 2023. Los diarios personales y las cartas manuscritas elaboradas por Milan y Sasha durante sus primeros días en Miami. Las hojas escaneadas mostraban los trazos irregulares de grafito de dos niños procesando el final de su etapa en Barcelona. Relataban episodios de presión y profunda incomodidad mientras habitaban bajo la vigilancia de sus abuelos en Cataluña. Describían las tardes en que tocaban el piano y cantaban para ayudar a su mamá a componer la canción Acróstico. Y decían, con su propia letra de niños, que les encantaba vivir en Miami, que el primer día de clases corrieron a abrazar a Shakira en la puerta del colegio, que eran felices. Las palabras más poderosas en ese tribunal no las escribió ningún abogado, las escribieron dos niños con lápiz de grafito en sus cuadernos. El magistrado procesó el nivel de estrés descrito en esas páginas y emitió su resolución. Desestimó por completo la solicitud de la familia europea. Joan Piqué escuchó la sentencia a través de los altavoces de su computadora portátil en su casa y cerró la tapa del dispositivo con un golpe seco. El señor que había firmado el aviso de desalojo, mientras el abuelo materno de sus nietos agonizaba en terapia intensiva, cerró la computadora. Y ya, eso fue todo. Y la ironía más grande, la que cierra este círculo de la manera más perfecta que cualquier guionista podría soñar. El mismo año en que ese clan intentó arrebatarle a sus hijos desde Europa, Shakira estaba en el centro de la cancha del estadio más grande de Estados Unidos, ejecutando el primer espectáculo de medio tiempo en la historia del Mundial de Fútbol 2026, rodeada de cientos de luces láser y de millones de personas mirándola desde todos los rincones del planeta. La mujer que cruzaba el jardín de noche para pedirle consejos a su suegra, la que firmaba papeles de la mesa del comedor sin entender bien qué decían, la que recibió un aviso de desalojo mientras su padre respiraba a través de un tubo, la que escribió en papelitos para pedir agua cuando perdió la voz. Esa misma mujer estaba en el centro del estadio, bailando, libre, y los niños que escribieron en sus cuadernos que eran felices en Miami, estaban viéndola. La victoria de Shakira no necesitó aplausos de los Piqué para existir, no necesitó una disculpa de Montserrat. No necesitó que Joan Piqué reconociera en voz alta lo que hizo con las declaraciones fiscales. La justicia real no siempre se dicta en un tribunal con cámaras. A veces se dicta en la letra de grafito de un niño de 8 años. A veces se dicta en un árbol viajando dentro de un contenedor marítimo. A veces se dicta en el silencio de una computadora que se cierra de golpe. Y a veces se dicta en la forma en que una mujer parada en el centro de un estadio mueve las caderas al ritmo de su propia música. La misma música que el clan nunca consideró suficientemente elegante. Esa es la parte que duele más, y es también la parte más hermosa de esta historia. Si te está gustando el análisis completo de este caso, dale like al video y compártelo con alguien que necesite ver cómo termina una historia cuando una mujer decide arrancar sus raíces y llevarlas a un lugar donde nadie más tiene llaves. Y suscríbete al canal, activa la campana, porque aquí no se cuentan chismes de media hora de forma resumida.
Aquí se cuentan los expedientes completos, con todos los detalles que el poder intenta mantener dispersos para que nunca los juntes en un solo lugar. Nos vemos en el próximo.